Ya se lo decía desde nuestro primer resumen, la Fiscalía General de la República concluyó que José Eduardo Ravelo Echavarría, originario de Veracruz y quien falleció el pasado 3 de agosto en Mérida, Yucatán, no murió por actos de tortura ni violación sexual por parte de elementos que lo aprendieron, elementos de la Policía Municipal, como se indicó inicialmente. Según la Fiscalía General de la República, que revisó el caso, lo atrajo y lo investigó, su muerte se debió a una neumonía no relacionada con su detención, que fue realizada el 21 de julio, o con algún traumatismo causado durante su detención. Vamos a hablar al respecto con el periodista Francisco López Vargas. Paco, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Pascal. Buenos días al auditorio. Pues aquí, viendo cómo desencadena esta resolución de la Fiscalía General de la República en Yucatán. Aquí, de entrada, al menos 3 agentes ministeriales que fueron los responsables de levantar los peritajes han sido ya suspendidos de sus cargos. Se les va a armar un proceso en contra por haber falsificado los exámenes y todas las evidencias con las que pretendían enjuiciar a 4 policías municipales que originalmente son responsabilizados del asesinato, violación y abusos cometidos contra este muchacho, que al final del día terminó siendo pues solamente un ardid, pues que deja mucha suspicacia entre la gente, Pascal, y te explico por qué. En Mérida, en Yucatán particularmente, tenemos una policía que presume de muy eficiente. Como te platicaba la vez anterior que hablábamos del caso, aquí mataron a un agente policíaco a las 7:30 de la mañana, y a la 1 de la tarde ya estaban detenidos los 3 asesinos, y evidenciados por todas las cámaras, que Yucatán está inundado de cámaras y de arcos y 20,000 cosas de seguridad, ¿no? Entonces uno se preguntaba por qué caramba no habrían videos de todo lo que pasó en el caso de José Eduardo Ravelo, ¿no? Y pues ahora resulta que pues no hay, porque no pasó. Dicen las determinaciones, ya viste que se hicieron más de 50 testimoniales, 45 periciales, y el resultado al final es que el joven muere de neumonía, y ahora la investigación se centra en una negligencia médica que habría habido en el Hospital Orán, el principal hospital de la Secretaría de Salud de Yucatán, enfocado con el tema. Pero te comentaba yo lo de los policías. Aquí en Yucatán hay por lo menos 20 policías, 20 casos de policías en los que la gente que detienen aparecen muertas, y aparecen muertas asfixiadas por broncoaspiración, colgadas, y de repente se enferman y aparecen muertas. Eso genera un poco de suspicacia. Sí. En el tema particular de este muchacho. Sí, porque, digamos, Eduardo, ¿no? Ahora lo que la gente dice es, qué caray, ¿cómo pasó el caso de violación y golpes a neumonía, ¿no? Y entonces eso genera, en una sociedad que de por sí es escéptica del papel que juegan sus fuerzas de seguridad, vaya, es comprensible que haya dudas sobre esto. Pero yo creo que hay que revisar con detenimiento el caso. Tú nos lo contaste en su momento, incluso pues aquí en este espacio la verdad es que no nos apresuramos a llegar a ninguna conclusión porque había muchas dudas sobre tanto la versión de la fiscalía como la versión de la madre de este joven. Y vaya, no es porque, digamos, tengamos la otra visión, una confianza absoluta en las fuerzas del orden, sino porque las evidencias periodísticas que tuvimos a través de tu crónica, pues no nos permitían llegar a tal conclusión, Paco. Fíjate que, Pascal, tú recordarás en esa primera charla sobre este tema, hablábamos de una serie de inconsistencias en la argumentación que tenía la autoridad en este caso particular. El alcalde hizo alguna serie de declaraciones y de inmediato prácticamente presentaron a los 4 muchachos que habían sido referidos en la denuncia, que fueron los que originalmente tienen el contacto con este joven. Y hacemos un recorrido por todo el tema de lo que pasa en este muchacho, y yo recuerdo, no sé si estoy equivocado, que algunos medios exageraban el tiempo del recorrido que llevó de donde lo detienen a donde finalmente lo encarcelan. Y allí exactamente en eso, en los tiempos, Pascal, es cuando empiezan a ver
diferentes versiones del tema, ¿no? Y ahí es donde nos centramos exactamente porque, como te explicaba, en Yucatán, si algún lugar tiene cámaras por todos lados, es el centro de la ciudad. Si hay no lo vas a creer, aquí yendo a una comisaría pequeña, te encuentras con los arcos enormes de cámaras. Entonces no hay manera de que la policía no tenga una referencia directa de la patrulla, del número de placa, y en qué circunstancia y en qué recorrido andaba en ese momento, ¿no? Sobre todo cuando son casos de detenidos. Pero además, lo más grave de todo es que hicieron una revisión forense, no solamente del muchacho que exhumaron el cuerpo, le hicieron la necropsia de rigor y todo lo demás, sino que hicieron una revisión de videos, de informática para ver si no había habido alteración de los videos. Hicieron una revisión, pues, de las lesiones, hasta los momentos y los tipos de lesión que tienes cuando eres sometido a una agresión. Y la conclusión es que el joven solamente aparece con lesiones provocadas porque se resiste al arresto. El caso es muy complicado. Aquí en Yucatán, como te imaginarás, se revive la polémica porque el presidente de la República anuncia una cosa completamente diferente a mediodía cuando está en un recorrido aquí en Mérida. Es un recorrido para ver diferentes obras. Y cuando sale el veredicto final, la decisión final, la resolución final de la Fiscalía General de la República no coincide con lo que el presidente había comentado. Pero eso tampoco debería de extrañarnos, ¿no? El asunto es que sí hay un enorme escepticismo en cuanto a la decisión final, y creo que la única manera de que esto se resuelva es que los 3 detenidos de la Fiscalía General, que son los acusados de manipular y de armar el expediente en contra de los policías municipales, pues digan qué pasó, porque el tufo político que Sí, tiene... me gustaría que habláramos de eso. Le agradezco al periodista Francisco López Vargas que nos haya esperado en la línea para seguir hablando del caso de la muerte de José Eduardo Ravelo en Mérida, Yucatán. Paco, estaba revisando lo que dijo el presidente en su mañanera del 20 de agosto. Te lo leo textualmente. Les pongo el caso de este joven de Mérida. Ese es un crimen de odio y no se va a permitir, y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta, sino que el que tolera este tipo de atrocidades. Entonces hoy volví en la mañana en el gabinete de seguridad a tratar el caso, se tiene que ir a fondo y castigar a los responsables. Y luego dijo, estoy viendo la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado, de seguridad nacional, de derechos humanos. Quiero hablar con el presidente de la Corte para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal, demostrando que, bueno, en fin, hizo una larga exposición sobre este caso, diciendo que pues se iba a involucrar. Me voy a meter, dijo también el presidente, voy a intervenir, lo leo aquí textualmente, lo vamos a atender y que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no quede en el ámbito local este asunto. Voy a intervenir. Todo esto dijo el presidente. Evidentemente la Fiscalía General de la República se metió en el caso, lo atrajo después de lo que dijo el presidente, y pues ahora resulta que no es nada como lo que describió el presidente. Pues no, Pascal, porque desgraciadamente las evidencias que lo que publica la Procuraduría en ese oficio Codo 3821 en relación con esto, pues habla de que no hay lesiones, no hay los números ni los colores de las patrullas que correspondan a los que denuncia este muchacho. Los nombres de los policías que él da como sus agresores no coinciden con los 4 primeros policías que detienen, municipales, que son los que supuestamente lo detienen por primera vez. Nada de lo que habíamos leído y escuchado, pues es como según la Fiscalía, es como nos dice que fue. Eso es lo verdaderamente grave del tema, porque además no solamente excluyen a los policías como actores y actuantes en este caso de la muerte de este muchacho, sino que prácticamente la Fiscalía de la República desestima todos los comentarios que hicieron en la denuncia, y para ello utilizó 35 policías ministeriales, 3 inspectores,
O sea, vaya que se revisaron el caso, ¿no? Exacto, Sí. el tema es ese. Y te decía yo que había un tufo político con el asunto, Sí. porque yo, a raíz de que, bueno, en realidad pocos temas locales, tú sabes que Yucatán es un estado en el que tiene un índice de seguridad muy elevado, pues tiene la repercusión que tuvo el caso de este muchacho Arévalo. Y Sí. veía yo la ronda que hicieron en medios algunos actores políticos y estaban tomando raja y tomando el caso como sobredimensionándolo, porque hay que decirte una cosa, Pascal, con mucha seriedad. En Yucatán estamos muy politizados y la última elección en la que el ayuntamiento y el alcalde es refrendado por un tercer periodo, algo que nunca había pasado en la historia de Yucatán y de México, pues me imagino que tampoco. Vemos la incidencia. La primera noticia de este asesinato, y cuando se la denuncia a la señora, lo único que nos queda claro es que tardaron 15 días para tomar el caso. El joven muere el día 3, la denuncia se presenta el día 18, y la señora hace toda una narración que parecía pues muy sólida. Esa es la realidad. Y vemos que la primera actitud del gobierno del estado es deslindarse del tema y decir, no, pero fueron policías municipales, como si eso le eximiese de la responsabilidad. En Yucatán hay un mando único policiaco, Sí. hay 106 municipios. Sí, entiendo que la policía municipal nada más cubre 10 cuadras, ¿no? Del centro de la ciudad. Sí, hay una avenida que se llama Circuito Colonias, que es la que circunda, que es como un periférico interno de la ciudad, Sí. que es la que circunda toda lo que se denomina el primer cuadro, ¿no? La primera parte de la ciudad. No llegan a las colonias, no llegan a las zonas conurbadas. De hecho, hasta policías de las zonas conurbadas fueron revisados y fueron monitoreados según lo que dice la Fiscalía General de la República. Entonces, tú ves que aquí en Yucatán, al día de hoy, la percepción que la gente tiene es, oigan, el alcalde es un tipo muy popular, tiene mucha presencia, ¿y por qué pegarle al alcalde? Y además aspira a la gubernatura, hay que decirlo claramente. Y lo que tú nos dices es que hay un tema político o se politizó este caso y hay claramente, pues se ven intenciones en lo que ocurrió. Y como el alcalde no tiene una relación cordial con el gobierno del estado, que también es del PAN, pues mucha gente le ha tirado leña al fuego para decir es que hay un pleito, hay un enfrentamiento, hay una relación institucional que en realidad lo que el alcalde no es el candidato del gobierno del estado para la sucesión gubernamental, algo similar como lo que pasó en Chihuahua con esta muchacha Maru. Y aquí lo que nos está complicando el escenario es que el gobernador manda un tuit ayer mismo en relación con el tema y como que no termina de aceptar la decisión de la Fiscalía, que no termina de aceptar muy bien o de muy buen agrado la decisión que toma la Fiscalía de responsabilizar a 3 agentes del Ministerio Público del local y al Hospital Orán. Pero además te quiero decir una cosa, el fiscal es un fiscal prácticamente nuevo, tiene casi un año en el cargo, porque el fiscal anterior sale en medio de un escándalo inmobiliario de protección a supuestos delincuentes de bienes raíces, y como se empiezan a transmitir todas las pláticas que tenía él con esta banda, pues no les queda más remedio que removerlo. Paco, tengo que dejarlo ahí por tiempo, pero vamos a seguir este caso porque yo creo que todavía va a dar mucho de qué hablar. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo y un abrazo al auditorio. Gracias a Francisco López.